La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. Para este devocional, en este día tomamos San Judas, capítulo 1, versículo 3, que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Quisiera detenerme en el tema de la fe, una palabra de 2 letras, con esa virtud de nosotros poder tener fe, confianza, seguridad, creer en Dios y creerle a Dios. Encontramos que San Judas dice que una vez conocido, entendido y aprendido el camino de la fe, el idioma de la fe, hacia Dios, porque lo que Dios desea, como dice Hebreos capítulo 11:6, que tengamos fe en Él y que le tengamos fe a Él, de lo que Él es y lo que Él dice y lo que dijo. Su palabra es firme y no varía. Entonces es imposible agradar a Dios sin fe, pues el que le busca, Dios le recompensa por la búsqueda en creer que Él existe, que Él es el creador de todas las cosas y que nosotros en Él estamos, y en Él andamos y en Él somos, y no hay nada fuera de Él. Él prefijó nuestra vida aquí en este mundo, dónde y cómo vivir y hasta cuándo. Por lo tanto, es necesario contender por esa fe sana, no fingida, una fe pura, con conciencia limpia y transparente, como dice 1 Timoteo capítulo 3:9 y 1 Timoteo capítulo 1:5. Una fe pura. Y nosotros leemos en primer lugar, quisiera mirar 4 puntos. El primero dice en Job capítulo 4:6, que acaso no es tu temor a Dios, tu confianza. La fe que nos lleva a reconocer la grandeza de Dios, la supremidad de Dios, que nosotros, si somos pesados en balanza, en comparación somos menos que la nada. Pero sin embargo, Dios nos creó con un propósito de querer tenernos guardados y bendecidos en Él. Pero el hombre pecó. El hombre hizo transgresión de la ley de Dios, del mandamiento de Dios: no comas de ese árbol. Y por lo tanto corrompió la humanidad. Hizo confundir la mente, degenerar la mente, apartarlo de Dios. Y si bien Dios socorrió a Adán y Eva y mató un animal inocente y esparció sangre sobre ellos y los vistió de las pieles, que a su vez indicaba el futuro Cordero de Dios, que dice San Juan capítulo 1:29, que era el Mesías prometido en Génesis 3:15, que Él debería morir por la humanidad derramando su sangre, para que en su sangre tenemos redención y perdón de pecados, como dice Efesios capítulo 1:7. Entonces esa fe nos hace tener reverencia
temor de Dios, nos hace tener sujeción. Por lo tanto, eso nos trae confianza, porque Dios dice en el Salmo 25:14 que Él tiene comunión con los que le temen y los muestra, enseña su pacto de salvación y de protección. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. El que teme a Dios, lo respeta, cree en Él y es protegido por Dios. En segundo lugar, la fe es fidelidad, esperanza. Por lo tanto, dice en Romanos, en el capítulo 15, versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La fe produce gozo y paz y una esperanza viva. Y esa esperanza también encontramos en tercer lugar, esa fe de seguridad. Es el camino íntegro. Como dice Job capítulo 4:6, y no es tu camino íntegro o tu integridad de camino tu esperanza. Entonces, si vivimos en el temor de Dios, si vivimos en esa fe delante de Dios que produce gozo, paz y más esperanza, la que nos hace vivir una vida íntegra y pura, transparente, por fe, todo por fe. En cuarto lugar, la fe es firmeza en la verdad. En Efesios capítulo 6, en el versículo 14, el apóstol Pablo nos enseña cómo debemos actuar y prepararnos con la verdad. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Por qué ceñidos los lomos? La firmeza, la seguridad de que yo hablo frente a frente y me doy vuelta y nadie puede acusarme de haber sido mentiroso. Mi verdad está ceñido en mis lomos porque Cristo es la verdad. Entonces, por lo tanto, en 1 Pedro, en el capítulo 1, el versículo 23, leemos del 21 al 23, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso, la fe tiene un seguimiento. No es porque creí y ahora puedo hacer lo que yo quiero. Debo continuar creyendo lo que Dios dijo y mantenerme firme en ese evangelio, en ese anuncio. Cuando Dios me reconcilió por Cristo, Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 23, y por medio de Él, Cristo Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para
presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad, observe, si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces el secreto de haber oído el Evangelio, las buenas nuevas, la oferta de salvación que Cristo Jesús tomó el lugar de la humanidad, tomó el pecado, la maldad, la rebeldía, la enfermedad y dolencia sobre él y venció la misma muerte. Fue sobre la cruz, paga con su vida, derrama su sangre, es sepultado, pero resucita. Dios lo resucita de entre los muertos para que Él nos justifique mediante la obra redentora de su sangre preciosa, de el que cree, de aquel que entiende el Evangelio, de aquel que acepta y reconoce que es un pecador perdido, de aquel que confía hasta el final, que Él ha sido rescatado del hoyo de la muerte y que ahora, como dice 2 Corintios, capítulo 5, 14 al 17, somos hechos nuevas criaturas y andamos en vida nueva, en el espíritu de nuestra vida cotidiana en este mundo, adorándole y sirviéndole en el espíritu, con una vida plena y victoriosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios los bendiga.